Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio en red global a través del internet y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Apenas despertándome, oye, porque me quedé dormidito, pero nada, estaba soñando con Puerto Rico, de hecho, o sea que igual llevo toda la noche ahí metido, o sea, estoy listo para el ataque. Tremendo, sin duda alguna, para el ataque, y precisamente de alguna forma de ataque vamos a hablar hoy. Hemos titulado el programa de hoy de esta forma: Mr. Conmacana y Derechos Humanos en Puerto Rico. Medios, investigación y denuncia. Y para ello tenemos una persona que ya hemos tenido antes en este programa en calidad de escritora y de periodista, pero hoy la tenemos en calidad de trabajadora en una organización que precisamente promueve los espacios abiertos para la ciudadanía, para la democratización del debate, para que se reconozcan y se promuevan los derechos humanos en Puerto Rico y en la sociedad en general. Con nosotros tenemos de vuelta con otro sombrero, y es muy importante reconocer eso porque son pocos y pocas las escritoras y escritores que se dedican a, más allá de la escritura y de la docencia, a otro tipo de trabajo que también está relacionado con, en este caso, la democracia y la justicia social. Y con nosotros tenemos a Marimari Narváez. Marimari, bienvenida de vuelta. Gracias, buenas tardes y buen día a ti, Miguel, allá en Sydney. Buenos días. Espero que hayas tomado café por lo menos. Gracias por invitarme nuevamente y sí, como dice Juanqui, en esta ocasión pues para hablar de uno de los temas que más me, ¿verdad? Que más me convoca y que más me apasiona en los últimos 2 años particularmente, desde siempre, pero en los últimos 2 años he podido dedicarle una gran cantidad de tiempo a este tema, así que estoy bien contenta de poder compartir con ustedes algo de eso. Maravilloso. Nosotros hoy, en estos días, ¿no? En este contexto, estamos dedicándole mucho tiempo y por razones obvias a la Junta Federal, al neoliberalismo, a la relación colonial Puerto Rico-Estados Unidos, a la economía, a la cuestión política, pero dentro de eso se nos olvida algo fundamental y es, de alguna manera, se ha definido de muchas formas, la fuerza policial, la fuerza policíaca. Por un lado, uno lo pueden entender como las fuerzas represivas del Estado, o pueden entender o definir una definición clásica, sociológica del Estado, es precisamente aquel que tiene el monopolio de los medios legítimos de violencia. En otras palabras, el Estado es el que puede meter mano y palo con toda la legitimidad, etcétera. Sin embargo, en Puerto Rico no se nos ha olvidado, pero no le estamos dando tal vez la discusión que merece el también hablar de la fuerza policíaca en lo que es en los debates diarios. Yo sé que organizaciones como la ACLU, organizaciones como Amnistía Internacional y organizaciones como EA o Espacios Abiertos han estado muy pendientes, porque sé también que han habido, obviamente, y lo sabemos todos, unos casos muy fuertes en la policía, tanto de corrupción como de violencia, que han exigido unas reformas, entre otras cosas. Pero a mí me gustaría que tú nos trajeras y nos dieras un contexto sobre
este tema y la importancia que tiene hoy seguir discutiéndolo y darle énfasis? Pues sí, es un tema bien, obviamente muy complejo, pero también es un tema que me provoca muchas contradicciones, como que en algo es parecido a lo de la Junta Federal, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que están imponiendo aquí una reforma de la policía? Realmente eso se reclamó, las comunidades reclamaron durante mucho tiempo, todo tipo de comunidades marginadas y también personas activistas políticos y sociales, ¿verdad? Que fueron víctimas de la policía en los años 2000, sobre todo bajo el gobierno de Fortuño. Y otras comunidades negras, comunidades pobres, comunidades marginadas, exigieron sí que hubiese una reforma de la policía, pero aquí a nivel del Estado no se tomó carta sobre el asunto. ¿Y quién viene a imponer una reforma de la policía en Puerto Rico? El gobierno federal, el Departamento de Justicia Federal. Esta es la primera contradicción a la que me tengo que enfrentar en este proceso, porque en este proceso, lamentablemente, tengo que decirlo, el gobierno, el Departamento de Justicia Federal, cada vez que nos sentamos en la mesa a hablar de reforma de la policía, las organizaciones que estamos interesadas en el tema, como ACLU, mencionaste que es una de las organizaciones y su director William Ramírez es uno de los más grandes personas que me inspiró, ¿verdad? En este tema. Cada vez que nos sentamos con la policía o con el monitor federal o con el Departamento de Justicia de Puerto Rico y está el Departamento de Justicia Federal, tengo que decirte que los primeros aliados nuestros son el Departamento de Justicia Federal, porque, ¿verdad? Podemos hablar de eso un poquito más adelante, seguro, pero son los que vienen a imponer esta reforma. Nosotros, por lo tanto, tenemos, como todo, es una de las múltiples imposiciones a las que estamos sujetos desde 1898. Y hemos recibido muchísimas críticas por ello, obviamente, ¿verdad? Porque hay gente que quisiera decir, yo no sé qué exactamente, no entiendo cuál es la... O sea, hay gente que quisiera que se boicoteara porque es una gestión del gobierno federal, ¿verdad? Nosotros lo vemos como que es una oportunidad para provocar unos cambios que tienen que ocurrir por muchas razones, ¿verdad? En una policía que sabemos que es represiva, es de las policías más grandes de todas las jurisdicciones de Estados Unidos y es la policía donde más miembros de la uniformada han sido arrestados por delitos criminales en todo Estados Unidos. Es el 10% de la uniformada. Wow. Es un % bien alto. Es la única uniformada en Estados Unidos, ¿verdad? Comparándonos con Estados Unidos, a la cual han tenido que poner en un proceso en una etapa de creación de capacidad, lo que ellos llaman capacity building, de 4 años, para que ellos puedan llegar a unos condiciones mínimas para poder implantar esta reforma, porque allí no había documentación de nada, de uso de fuerza, ahí no habían estadísticas, ahí no había recopilación de datos, ahí no había nada. Así que es una reforma muy compleja, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decidimos, como en el acuerdo que crea esa reforma, hay unas exigencias muy claras de transparencia, de participación comunitaria. Un poco lo que hemos hecho las organizaciones involucradas es que pues esta reforma no puede ser un asunto allá entre los federales y la policía y el gobierno y el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que es bastante conservador que es, y retrógrado, igual que la policía. Esto tiene que ser entonces, pues es federal, nos sometemos al... Porque como eso, así es como nosotros vivimos, ¿verdad? Seguro. Por imposición federal por todas partes, pues yo no puedo pelear contra eso en este momento. O sea, lo hago, pero pues es federal, chévere, pero esto no es un asunto de los gobiernos de por allá y de por acá. Esto es un asunto de nosotros, porque la policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Exactamente. En las comunidades más marginadas, más pobres, a veces la policía es el único brazo del Estado con el que
con el que interactúan esas comunidades. Exacto. A veces ni siquiera con un maestro. Exacto. Porque aquí hay comunidades donde los niños no van a la escuela. O sea que... pero en todo caso, pues está bien con los maestros. Pero en la calle, el que no tiene hijos en la escuela o no está en la escuela, el primer brazo del Estado está siempre en la policía. Y un poco, pues, ¿verdad? Vamos a entrar en eso un poco más en detalle, pero básicamente nuestra visión es que para crear un Puerto Rico distinto, un Puerto Rico equitativo, un Puerto Rico democrático, un Puerto Rico realmente con posibilidades de desarrollo, las instituciones no pueden ser las que controlen a la gente, tú sabes, es la gente la que tiene que controlar sus instituciones. Obviamente estamos bien lejos de ahí, de poder lograr algo de eso, pero pues en eso es que estamos trabajando, básicamente. Miguel. Sí, me hace pensar en un incidente que tuve ayer con un grupo de estudiantes. Recibo este correo electrónico y es sobre un proyecto que están haciendo, clase de diseño y demás. Y el proyecto, pues, están trabajando con la condición de los muros acá en áreas, pues, donde hay tráfico de refugiados. Obviamente, pues, hay todo un planteamiento agonista de que, pues, te contrata la Comunidad Europea, que tiene una agenda siniestra, cómo tú puedes introducir una agenda, una visión ética dentro de algo que no lo es y demás. Tiene, pues, todo unas preguntas y eso. Y este estudiante me envía este correo electrónico insistiendo en su, pues, representación de hechos de que es que los grupos de refugiados y las personas de las regiones del mundo donde vienen, pues son personas que tienen personalidades violentas, así, raspado, que es una condición étnico-cultural que son inherentemente violentos y que por ende hay que administrar de alguna manera ese hecho, porque por más violencia que se ejerza desde afuera, desde la Comunidad Europea, desde el mundo occidental, lo que sea, estas personas tienen personalidades violentas. Obviamente yo brinco y me entero después, en la reacción del hombre, primero, que este es un muchacho kurdo, de origen kurdo, que vivió por 8 años la vida de refugiado, de niño, moviéndose de país en país, incluyendo la estadía en Turquía, que fue horrible, se podrán imaginar. El que está haciendo el argumento. El que está haciendo el proyecto, sí, con otros 2 muchachos. Entonces, la otra compañera de trabajo es una muchacha de Ucrania, que también vivió, o sea, que es un tema muy de Australia, o sea, que hay gente que también son víctimas de estas situaciones que abordamos en el salón de clases. Y tienen visiones, pues, que obviamente uno desde la comodidad, digo yo, pequeño burguesa, pues uno brinca, ¿cómo es esto? Todo este abuso, ¿cómo es posible que diga que somos así? Y obviamente después cuando escuchas el resto de la historia, pues puedes entender, al menos, no que te vas a meter en esa línea esencialista de que somos una raza violenta y demás, pero el muchacho había internalizado la idea de que hay unos comportamientos violentos que vienen desde adentro. Y a mí lo que me preocupa de todo el tema o sea, y trayéndolo a la conversación, Mari, es que sí, hay una colonia que se ejerce desde afuera, hay una colonia que se ejerce desde adentro, que o es violencia que hemos internalizado, la consideramos natural, o es que viene también de estructuras patriarcales que estaban ahí antes de que llegaran los americanos y si acaso se han reforzado con los ciclos de violencia política y demás, y cómo se convierte en otro tipo de violencia. Pero me preocupa el aspecto de que sí, esta narrativa de los federales poniendo orden y demás, primero que insiste, sin querer queriendo, en que sí tenemos un carácter violento, que somos unos salvajes, que tienen que ser civilizados por el gobierno norteamericano o cualquier estructura civilizadora. Y claro, o sea, la línea de salvación, digamos, en todo esto, pues es que somos los ciudadanos los que estamos asumiendo, mira, reconozcamos lo que no nos está funcionando y asumamos un rol ciudadano mucho más activo frente a la gestión gubernamental, sea de donde venga, sea federal, sea local. Y eso pues me parece refrescante, pero sí yo creo que hay que hablar en algún momento, y es terrible, de cuánto de la violencia que resquebraja, que destruye comunidades, familias y demás, realmente la estamos, o sea, es producción boricua, es nuestra, y hay que reclamarla de alguna manera. En algún momento tenemos que hacer ese mea culpa mayúsculo, pienso yo, que nos saque del discurso más común de la víctima agredida, que sí, lo somos también,
y ver cómo esas realidades o esas dos colonias o la violencia nuestra no tiene una sola dirección, porque lo de la policía es inaudito. O sea, vi ese video que circuló esta semana y quedé loco. Y después vi la gente revictimizando al pobre hombre diciendo, pero es que no es inválido nada. O sea, entrando de nuevo en todo y entonces son unos ciclos demasiado comunes de violencia que tenemos, que alimentamos, y te lo está diciendo una persona que por otro lado valido el discurso violento. O sea, yo no soy de estos de que tenemos que hablar en tonos ñoños para entendernos y demás y pedir nuestro turnito. O sea, a mí me gusta la violencia verbal, tiene un valor, se usa, y no me gusta que alguien me esté, tú sabes, violentando mis derechos en ese sentido o disciplinando el modo de conversar, pero creo que hay que tener una conversación con respecto a eso, a esa violencia nata nuestra, cultivada una y otra vez por nuestra propia cultura, y creo que nos haríamos un gran favor, ¿verdad?, como país, de cara a nuestra condición política, de abordarlo. ¿Cómo tú lo ves? Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre Míster con Macanas y derechos humanos en Puerto Rico. Investigación y denuncia con Mari Narváez. Mari. Bueno, yo creo que ahí hay mucho, ¿verdad? En lo que trae Miguel, hay muchos niveles, ¿verdad? Como muchas dimensiones. Definitivamente, yo creo que estamos de acuerdo que vivimos, ¿me escucho? Que vivimos en es un país sumamente violento por todas partes. Cuando yo hablo, ¿verdad? De la contradicción del asunto de la imposición federal, todavía no había llegado a la dimensión de lo violento que es, de lo violenta que es esa imposición. Lo decía simplemente, ¿verdad? Porque es una de las contradicciones con las que hay que trabajar. Con uno no está de acuerdo con unas cosas, pero tiene que, por otro lado, si quieres lograr cambios antes de que se solucione la situación del estatus colonial, pues tienes que ensuciarte, ¿verdad? En ciertas áreas. Tienes que meter mano y resolver como mejor puedas, que es en última instancia lo que nosotros hacemos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Ok, eso es un nivel de violencia en sí mismo. Obviamente el gobierno federal, y eso no lo digo yo, eso lo dicen estudiosos, etcétera, es el primero que no tiene sistemas de... O sea, el FBI, por ejemplo, es una fuerza policíaca que tiene 0 sistema de rendición de cuentas. ¿O qué pasó aquí cuando vinieron a asesinar a Filiberto Ojeda? O sea, no estamos ignorando esa realidad. Esa gente viene, hace un cerco, mata a un hombre, se va y no tienen que rendirle cuentas a nadie, ni siquiera cuando el gobierno oficialmente los demanda y les exige. Eso es no tener ningún sistema de rendición de cuentas y el FBI es el primero. Okay. Sí. Sin embargo, sí nos están exigiendo a nosotros, ¿verdad? Y nosotros estamos de acuerdo con ellos en eso. Nosotros necesitamos una policía que rinda cuentas, ¿verdad? Los niveles de violencia de la policía son altísimos porque es una policía que para nosotros, ¿verdad? Está militarizada. Es una policía que tiene que ser civil, pero no se entiende a sí misma como un cuerpo civil, se entiende más como un cuerpo pseudo militar, ¿verdad? Paramilitar. Donde el otro es el enemigo, es un enemigo, no es la persona a la que tú le tienes que servir, ¿verdad? Tampoco se ve la seguridad en un contexto como como el que tú has mencionado, no se ve como un derecho humano, que nosotros todos, la seguridad es un derecho humano.
Tampoco, bueno, si ni siquiera se distingue ese, imagínate todos los demás, ¿verdad? Que son todavía más lejanos de las primeras funciones que son la policía, como el de no discriminación, como otra serie de derechos humanos que inciden en la labor de la policía, pero que no son tan evidentes. Entonces, una de los grandes desafíos que nosotros tenemos es precisamente que aquí la policía es muy violenta, pero también aquí hay mucha violencia social, ¿verdad? O sea, a veces nosotros tenemos mucho problema, mucha dificultad tratando de deslindar dónde termina la violencia policíaca, dónde termina la violencia social y dónde empieza la violencia policíaca. Eso es un ejercicio sumamente difícil y complejo, sobre todo, por ejemplo, ahora nosotros estamos comenzando unos proyectos en comunidades, ¿verdad? Comunidades bien marginadas, donde queremos aportar a que la gente que ya tiene unas bases, porque ya tú ves que la gente está, por ejemplo, retratando la violencia de la policía, ¿verdad? Ese video que vimos la semana pasada fue porque un individuo grabó al policía que estaba agrediendo a la persona sin hogar. Hay ya como que unas bases que yo creo que a lo mejor son hasta instintivas o son, ¿verdad? Cosas que la gente dice, coño, y ahora yo puedo grabar esto porque ahora tengo un celular. Nosotros estamos yendo a comunidades marginadas porque queremos que todo el mundo sea capaz de monitorear a la policía, que no sea solamente el gobierno federal que manda un monitor y ese monitor nos tiene que informar cada 6 meses en una jeringosa que hace de informe, ¿verdad? Lo que van avanzando o no van avanzando a nivel técnico en la policía. Nosotros queremos que haya un monitor en cada comunidad, que haya monitores y monitoras en cada comunidad, que la gente pueda defenderse de la policía, que la gente sepa cuáles son sus derechos y puedan grabar a la policía, sepan si vienen a romperle la puerta, puedan denunciarlo, si vienen sin una orden de allanamiento, digan, con el permiso, tú no me puedes a mí arrestar sin una orden de allanamiento, esa orden de allanamiento está expedida hace más de 10 días o no está firmada por el juez, o sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en comunidades como la nuestra, de tanta violencia social, pues sí, o sea, es bien difícil, porque la lógica, lo que normalmente la gente de primera instancia piensa es, está bueno los derechos humanos para la gente, pero esta gente, tú sabes, los criminales, hay que mano dura con ellos, hay que hacer mano dura con ellos. Pero ¿qué ha pasado con la mano dura todos estos años? Eso no ha funcionado, eso ha sido uno de los grandes fracasos del neoliberalismo en los últimos 20 años. Entonces, el gobierno, lo primero es que en estas comunidades muchas veces la policía se va de brazos caídos. Y cuando hay asesinatos, ellos se van, ¿verdad? No se le está proveyendo ningún sistema de seguridad a estas comunidades. Ahora, después que aparecen los muertos, ellos llegan allí y quieren tomar la comunidad. Entonces es el Estado queriendo controlar una comunidad por vía de la policía, porque siempre cuando es para controlar a la gente pobre es por vía de la policía. Pero hay otras maneras de tú conseguir legitimidad en una comunidad, hay otras maneras de tú imponer tus valores de Estado en unas comunidades y no son tirando a la policía allí. En Loíza hay policías con rifles en la calle. Yo voy allí todas las semanas y están en la calle con armas largas. Eso parece, yo no sé, otro país. Otro país no, parece el país nuestro, pero que está invisibilizado, ¿me entiendes? No lo vemos. Entonces, lo que te quiero decir, cuando el Estado quiere controlar una comunidad, tira a la policía. ¿Por qué el Estado no le provee servicios elementales, básicos, para que esas personas tengan una vida, una calidad de vida mínima, que no la tienen? Así no es mejor manera de hacerte relevante, de legitimizar tu poder, llevando salud, llevando servicios elementales, una buena educación, llevando, ¿verdad?, servicios sociales esenciales a una comunidad. Es la policía, siempre es la policía. Diciendo eso, dentro de todas las políticas que se piensan imponer o que se habla de imponer con la Junta y demás, está el rebajar el seguro
el salario mínimo a $4.25 a los menores de 25 años. De alguna manera eso no solamente expulsa a toda esa población de Puerto Rico, sino que también básicamente las únicas opciones que tienen sería el narcotráfico, el ejército, en caso de que pudieran tener los requisitos, y de alguna manera la policía. Entonces es como un círculo de violencia y de institucionalización que también disciplina y reproduce unas maneras y unos hábitos de relacionarse con el otro, como tú bien dices, como enemigo. Entonces me pregunto, dentro de toda esa discusión que tú estás trayendo, ¿qué organizaciones? Yo mencioné Amnistía Internacional y la ACLU. Cuando decimos ACLU queremos decir American Civil Liberties Union. Y William Ramírez, como bien dijo Mari, que lo hemos tenido aquí, pues lo dirige aquí en Puerto Rico y ha tenido un trabajo muy importante en la denuncia de la violación de los derechos civiles en Puerto Rico y en este proceso con la policía. ¿Qué otros grupos están en esta discusión y cómo tú crees que se está desarrollando esa conversación? Yo sé que, como has dicho, ha habido alguna resistencia de parte de la policía, pero ¿qué más ha sucedido aquí? Hace ya 2 años nosotros fundamos, junto con ACLU, es que yo siento que me voy y vengo, junto con ACLU, ACLU nos convocó originalmente hace ya más de 2 años, cuando iba a comenzar el proceso ya de reforma de la policía, o por lo menos el periodo de capacity building, porque el acuerdo para una reforma sostenible de la policía se firmó finalmente en el verano de 2013, y no es hasta 2014 que empiezan como tal los trabajos, cuando se contrata finalmente al monitor federal, que tampoco es el monitor federal, se le llama así, pero es un asesor de cumplimiento técnico. Así que los trabajos empiezan en el 2014, que es algo que supe hace poco. Yo pensaba que era desde la firma misma del acuerdo, pero bueno, significa la policía admite que no hizo nada hasta que llegó el monitor. No empezó a trabajar en la reforma hasta que contrataron al monitor 1 año después, pero bueno, está bien. Nosotros fundamos una organización que se llama el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía. En esa coalición, ¿verdad? No es que sea una organización, sino que es una coalición de organizaciones. Participamos unas 20 organizaciones. Aparte de las que ya mencionaste, está también A la Paz, que son los que dan servicios a las víctimas de violencia, víctimas de crimen. Está CABE. Está el Proyecto Matria, está Paz para la Mujer, Coordinadora Paz para la Mujer, Sociedad para la Asistencia Legal, el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Somos como 18 organizaciones, 20 organizaciones que nos unimos para exigir participación en este proceso. Como te digo, nuestra posición era que este proceso, esta es nuestra policía, esta es la policía que nos vamos a tener que... o sea... Aquí no me oigo, yo me escucho. Sí, te escuchas aquí bien. No importa lo que pase con el destino político de Puerto Rico, esa va a ser la policía. Seamos Estado, seamos independientes, sigamos siendo una colonia durante 100 años más, eso es lo que hay. Así que nosotros nos unimos porque quisimos, nuestro mensaje era ese. Chévere que fue el gobierno federal el que impone esta reforma, pero esta policía es nuestra. Y nosotros tenemos que poder incidir en todo lo que se desarrolle durante esta reforma. Y además para fiscalizarlo, porque sabemos que el gobierno federal pues también tiene muchísimos problemas de policing, ¿verdad? Claro, el gobierno federal es bien grande. Nosotros trabajamos particularmente, los que trabajan con la reforma de la policía en Puerto Rico, es una unidad de derechos civiles del Departamento de Justicia Federal. Entonces empezamos a exigir participación, pero obviamente la policía, o sea, imagínate tú, es la agencia más represiva, más hermética y más conservadora de todo el país, y eso es mucho decir, porque todas las demás también lo son. Entonces ha sido una tarea tan y tan ardua tratar
de sentarnos a la mesa para empezar con nuestros enemigos, porque nosotros todos hemos sido víctimas de la policía en algún momento. Todas esas organizaciones que están ahí por algo, porque defienden, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia doméstica, y la policía ha sido incapaz de manejar esos casos y todavía lo es, y además hay un altísimo número de oficiales de la policía que son también acusados por violencia doméstica. Están las comunidades LGBT, que por cierto, recientemente uno de los éxitos que tuvimos en este proceso fue crear la primera política de la policía para el manejo de personas trans particularmente, y en esa política participaron varias comunidades y organizaciones de la comunidad LGBT. Pero nada más conseguir llegar a la mesa fue un proceso súper drenante. La policía tiene miedo de la participación comunitaria. Ellos dicen que tienen participación comunitaria, pero a ellos les gusta la de ellos, que es la que ellos convocan, la que ellos regulan, la que ellos observan, pero participación comunitaria independiente de organizaciones que no van a regirse por las reglas de la policía, esos son otros 20 pesos. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Rico. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Escuchar a Miguel. Y regresamos a Puerto Crítico escuchando a Miguel y a Mari hablando sobre Mr. Cosmacana y derechos humanos en Puerto Rico. Mari, querías continuar. Pues como te decía, finalmente logramos acceder, ¿verdad?, a sentarnos en una mesa con la policía, con el señor Caldero y con la gente de la Oficina de la Reforma. ¿Y cuál era nuestro rol? Ellos están creando toda una serie de políticas. Eso es política pública. Las políticas que van a regir a la policía del futuro. Están creándolas ahora mismo. Wow. Nosotros queríamos participar en la creación de esas políticas. Por supuesto. Así que así lo hicimos, pero estuvimos trabajando durante 6 meses, le hicimos unas recomendaciones excelentes, no por mí, sino por mis compañeros, porque imagínate el conocimiento de todas esas organizaciones, asegurándonos de que esas políticas, por lo menos haciendo las recomendaciones para que tuviesen perspectiva de derechos humanos, para que tuviesen la perspectiva de ciertas comunidades que han sido particularmente abusadas por la policía históricamente. Fue un trabajo realmente extraordinario. Pudimos hacerlo en varias de ellas, pero ¿qué pasa? Que la policía se pone nerviosa porque entonces uno... cuando ven que estamos hablándole a la prensa, que le estamos diciendo tenemos estas preocupaciones, sí, hay unas políticas que son muy, muy importantes. O sea, cuando yo hablo de políticas, yo quiero que sepamos que estamos hablando de cómo la policía va a usar la fuerza. Que allí no había, ustedes pueden creer que no había una política de uso de fuerza en la policía de Puerto Rico hasta el año 2012. Ningún protocolo nada. De cómo te vas a acercar a nada. Poco pasó, o sea, imagínate una cosa como esa, o sea, no digo, cuando digo poco pasó, lo estoy diciendo bien irónicamente, seguro. Pero, o sea, sí, es que eso es una cosa que yo no lo puedo ni creer, o sea, eso yo no lo concibo, que había 17,000 personas, policías armadas en Puerto Rico y no se les decía cómo era que se usaba, en qué circunstancias ibas a usar un arma u otra, no se les hablaba del escalonamiento de la fuerza, no se les habla, o sea, sin mecanismos de rendición de cuentas, un desastre. Estamos hablando de uso de fuerza, registros y allanamientos, cómo manejar casos de violencia doméstica,
válgame, un montón de asuntos que nos competen a todos y a todas. Pues finalmente la policía a los 6 meses se rompió relaciones con nosotros porque se pusieron... ¿Ah, sí? Sí, rompieron relación porque ellos nos empezaron a exigir una cláusula de confidencialidad. No, nosotros les damos estos documentos de trabajo que no están aprobados, son políticas en desarrollo, ¿verdad? Pero ustedes no las pueden compartir con nadie. Ustedes nos dan las recomendaciones, pero no las compartan con nadie porque supuestamente pueden crear confusión entre los agentes de la policía y qué sé yo qué. La misma línea de todo el gobierno de Puerto Rico, esto no es exclusivo de la policía, que era lo que nos decían cuando estábamos pidiendo el estudio de KPMG, que podía confundir a la gente porque eso no era política pública, era solo un estudio con unas recomendaciones. Como la información, ellos creen que va a confundir a la gente, darles más información, es una cosa completamente absurda. Nos empezaron a pedir esa cláusula de confidencialidad y estoy bien orgullosa de poder decir que todas las organizaciones cerraron filas y nadie quiso firmar la cláusula de confidencialidad y hemos exigido que nosotros no somos representantes de toda la ciudadanía puertorriqueña. Nosotros somos una gente que está interesada, pero nosotros queremos esos borradores y que cualquiera pueda comentarlo. No solamente nosotros, no es con ustedes sí, con los otros no. Y eso no me lo inventé yo, eso yo he buscado y en todo, en Australia, en todo Estados Unidos, en Sudáfrica, en cuantos sitios tú te puedes imaginar. Hasta en la prensa se discuten las políticas de la policía. Cada vez que viene una política nueva, importante, cosas que nos competen a la ciudadanía, se discute hasta en la prensa. Se cae la mata y es precisamente parte de la democratización de la sociedad. Es decir, de eso es lo que se trata, de que la ciudadanía pueda participar en la creación de las políticas públicas, como tú bien dijiste, así que mismo nos van a estar dando... yo iba a decir dando palos, hablando de Mr. con Macana. Literalmente. Bueno, en el día a día, es decir, nos va a afectar en el día a día a todos en la cotidianidad. Esa es una de las políticas que estamos exigiendo ver y no se nos ha hecho... nosotros sí comentamos sobre la reestructuración de la unidad de operaciones tácticas, pero no hemos visto las políticas de manejo de multitudes. Nos preocupa tremendamente, especialmente en este momento en el que estamos en Puerto Rico. Exactamente. Nosotros tenemos unos puntos bien claros acerca de eso, acerca de la utilización de la fuerza de choque, como es conocida por todos nosotros, para amedrentar, para intimidar y desincentivar que la gente salga a protestar, que es una actividad protegida por la Constitución, y ellos lo que hacen es desincentivar ese ejercicio. Fundamental. Precisamente, disculpa Mari. Perdonen que yo me he quedado aquí hablando, ¿verdad? Pero... No, para nada, si esa es la idea. Pero yo perdóname a mí, es que me vino una imagen a la mente que hoy corrió por todas las redes sociales y es la fila de policías en Peñuelas, policías estatales, digamos, defendiendo la propiedad o los camiones de la compañía que la gente en Peñuelas quiere parar. Y por otro lado hay que celebrar la acción del alcalde que mandó a traer los camiones del municipio para parar a los camiones. Estamos bien pendientes de ese suceso y ahora la policía se ve en una disyuntiva porque... Exactamente. ¿Qué va a hacer la policía ahora que el alcalde está poniendo los recursos del municipio para detener la entrada de esos camiones? Exactamente. Pues un poco por ahí, que tú lo has dicho y me parece fundamental y eso es otra de las razones por la cual tenemos este programa en estos momentos, porque no estamos hablando de la policía y de la represión sistemática del Estado y en ese sentido esperemos que vengan muchas, digamos, propuestas y protestas populares de la gente, del pueblo, popular quiero decir del pueblo, y que salgan a, digamos, resistir un montón de políticas públicas neoliberales y de austeridad que vienen por ahí. Miguel, ¿algún comentario? Sí, miro en esta campaña, digamos, o iniciativa, es como una especie de maqueta a escala de lo que sería montar un proyecto de país independiente o soberano, como le quieran llamar, que es que no te queda otra que trabajar con los pedazos que tienes al frente. Y tienes que tener una mirada fría de esto es lo que hay, estas son las limitaciones de lo que han sido nuestras instituciones o nuestros instrumentos de gobierno, o incluso nuestros lenguajes de sociabilidad y nuestros patrones de sociabilidad. Y con eso hay que empezar a trabajar. Ahora, en medio de eso,
y no por tirarles la toalla, pero te pregunto, ¿has encontrado gente ahí adentro que por lo menos sea receptiva, que no sean parte de esta especie de conducta normalizada de opresión y de falta de transparencia? O sea, pues, no hay individuos ahí adentro que den muestras de un cambio. No están en el alto mando, son como más bien oficiales intermedios, de posiciones intermedias. Entiendo que el alto mando de la policía no tiene mentalidad ahora mismo de reforma, no porque no tengan la intención de llevar a cabo la reforma, que la obligación la tienen. El señor Caldero yo creo que sí tiene la intención de llevar a cabo una reforma, pero no veo una mentalidad de reforma. Y a eso voy, y voy a contestar tu pregunta ya mismo. ¿Por qué? Okay. Porque no está abierto a la crítica. Nos ha mandado a decir incluso, ¿para qué nos vamos a reunir? Me voy a reunir con ustedes si ustedes lo que van es a criticarme. Imagínate tú una cosa como esa. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? Eso no es mentalidad de reforma. No. Si tú no estás abierto a la crítica, tú tienes un problema bien serio. Sin embargo, y por eso es que lo vinculo a lo que pasó con este policía en Walgreens. Porque lo que nosotros estamos tratando de hacer, aunque ese policía actuó, ¿verdad?, a lo loco, por su cuenta, sin atenerse a ningún protocolo constitucional, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es crear las bases legales, las políticas públicas en esa agencia para que los policías, ¿verdad?, sepan que eso no es lo que puedes hacer en una circunstancia como esa. Pero sí hay gente en la policía de Puerto Rico receptiva. Incluso hay gente, son los menos, pero los hay. E incluso yo he estado con un oficial increíble allí, que se conoce hasta todos los se conoce todos los tratados de las Organizaciones Unidas y bueno, es un potencial activista pro derechos humanos. No sé cuánto tiempo lo van a tener así. Pero hay dos o tres, pero la mayor parte de la gente, pues, la directora de la Oficina de Reforma es una persona que yo considero que es una mujer luchadora, es una teniente coronel que ha estado 30 años ahí lidiando con el machismo, ha alcanzado unos puestos importantes por sus méritos, tú sabes, no ha sido fácil, creo que es la única mujer o una de dos, algo así, que tienen ese puesto. Pero todavía están bien lejos, pero sí tenemos unos que otros aliados allá adentro y yo apuesto a que esa gente siga desarrollándose y cuando tengan posiciones de más liderato a lo mejor las cosas pueden cambiar. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de Mr. Comacana y derechos humanos en Puerto Rico. Cuando digo Mr. Comacana, pues obviamente aquellos que se acuerden y si no, pues
Busquen la canción. Ahí viene el mister con macana, me da de mala gana. En fin, la policía de Puerto Rico. Con Mari Narváez. Y Mari, estabas hablando de cómo de alguna manera no, que básicamente los sacaron de la conversación. Hemos ido a denunciarlo al Tribunal Federal cuando hacen las vistas sobre la reforma. El juez en la última vista le dijo al señor Caldero que no iba a permitir un impasse con nuestro grupo, que tenía que buscar la manera de solucionar el problema. Pero eso no ha ocurrido. Nosotros seguimos, ¿verdad? No solamente lo que hacemos, ahora no nos mandan las políticas en desarrollo, solo nos envían si las pedimos, las aprobadas finalmente, pero no estamos pudiendo comentar sobre la gran mayoría de esas políticas. Pero el otro día conseguimos una de trasmanos y la comentamos y le enviamos las recomendaciones de una política que ellos no nos enviaron nunca. Ahora, Mari, me pregunto, perdona que te corte, estos son ustedes, imagínate la ciudadanía en general. Es decir, yo sé que estos son organizaciones que tienen una larga trayectoria, como tú bien dices, en estas luchas. Son organizaciones respetadas por un buen número de la ciudadanía. ¿Se está haciendo algo para publicar precisamente todo este proceso? Todas esas hicimos ahora un portal web de Grucorpo, que es el grupo que te mencioné, grucorpo.org. En Espacios Abiertos también tenemos el enlace, espaciosabiertos.org. En Grucorpo hemos publicado todas las recomendaciones que hemos podido hacer. Las últimas que mandamos la semana pasada las tenemos que subir, pero las estamos subiendo. Pero ahí están las recomendaciones que hemos podido hacer con los recursos también limitados, obviamente. Esto yo no quiero que suene a nada épico, porque como quiera, en el caso de ACLU y de Espacios Abiertos, pues nosotros habemos un empleado de esa organización dedicados a esto en gran parte de nuestro tiempo, pero otras organizaciones no tienen eso. Seguro. Son organizaciones que tienen un montón de carga ya y que no pueden dedicarse exclusivamente a monitorear a la policía. Lo otro que estamos haciendo, ya no es Grucorpo, sino organizaciones como Amnistía Internacional y nosotros, Espacios Abiertos, con la ayuda técnica también de ACLU, es lo que te mencioné. Vamos a empezar un proyecto piloto de talleres en la comunidad de Loíza particularmente. Allí queremos crear monitores de la policía. Ya hay algo porque allí la gente ha tenido que lidiar con la policía durante décadas y han tenido que desarrollar sus estrategias. O sea que nosotros no venimos a decirles nada nuevo, pero queremos alimentar, ¿verdad?, mejor esa creación del ciudadano que puede monitorear a la policía, que la puede grabar, que conoce bien cuáles son sus derechos y puede transmitirle ese conocimiento a sus vecinos y a las otras personas de la comunidad. El proyecto se llama Oficial, Tengo Derechos, y pues un poco eso, tratando de romper el cerco, tú sabes, y de apoderarnos de la manera en que ¿verdad?, como podamos, de un proceso que es sumamente burocrático, técnico, y que si fuera por ello, se daba entre estos dos gobiernos y para de contar, y nadie más se entera de lo que pasa ahí, y probablemente al cabo de 10 años, cuando termine la reforma, todo vuelva. No creo que todo vuelva a ser exactamente igual, ¿verdad? Porque va a haber unos cambios como quiera, ¿verdad? Para empezar, como te mencioné, ya por lo menos hay una política de uso de fuerza que no existía antes. Seguro. No, llama mucho la atención. Ahora que esta semana están volviendo a mencionar algunos nombres terribles que son parte de los causantes de la crisis. Desde la cuestión criolla, obviamente sabemos que dentro del neoliberalismo eso también, la crisis, la deudocracia es una forma de gobernar, pero dentro de cómo se ha gobernado en Puerto Rico y sus múltiples corrupciones, pues han salido varios personajes, y obviamente uno de ellos es, además de Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, y toda esa violencia, ¿no?, que se perpetuó durante su tiempo. También pienso en Adolfina Villanueva, que, hablando de Loíza, o sea, hay una larga tradición de violencia policíaca en Loíza que tiene muchísimas décadas, como tú hablas. Y entonces me llama mucho la atención porque se siguen trayendo entonces modelos de Nueva York, se pasan invitando a Giuliani para que venga para acá,
ofreciendo de alguna manera unas formas de actuar con el otro que son, como tú habías mencionado, paramilitar, son de guerra. Entonces, el monitor de la reforma es un coronel retirado del ejército. Pues entonces ese tipo de cosas llama la atención porque uno dice, bueno, ¿cómo DH, por un lado, se está hablando de una reforma que tiene los derechos humanos como base, que se quiere democratizar la policía en el sentido de que hay una relación con la ciudadanía mucho más de solidaridad, etcétera? Y por otro lado, tú tienes todos estos otros ejemplos que se siguen reproduciendo y multiplicando, no solamente de violencia de individuos, sino a nivel institucional, de la gente que están trayendo para dar entrenamiento, entre otras cosas. Es una contradicción terrible. Lo sé, es una contradicción terrible y a veces me canso porque a veces pienso, diablo, ¿sabes? Qué difícil, pero no queda de otra. Igualmente, así mismo como tú dices, también he tenido la gran oportunidad de, ¿verdad? Como están mencionando a la gente que han traído, estrechar vínculos con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, que es una gran inspiración, ¿verdad? Para nosotros, a pesar de que antes de Eric Garner y antes de Michael Brown y todo eso, ya nosotros teníamos a Cáceres y a decenas, ¿verdad?, de personas que fueron asesinadas por la policía, y eso está documentado gracias al trabajo que hizo ACLU y al trabajo que también ha hecho la prensa en Puerto Rico y también la investigación, excelente investigación, tengo que decirlo, que hizo el Departamento de Justicia Federal para llegar a los hallazgos y conclusiones que llegaron. Pero pues antes de eso ya nosotros teníamos nuestro Eric Garner, ¿sabes? Por lo menos, desde mucho antes, pero por lo menos que se haya grabado. El caso de Cáceres cambió aquí la visión de lo que era la policía. Y pues sí, hemos estrechado vínculos porque nosotros trabajamos gracias a un financiamiento del Open Society Foundations en Estados Unidos. Es una organización, es una fundación internacional, pero la de Estados Unidos particularmente es la que trabaja con nosotros, y entonces tenemos estrechos vínculos con ellos, que trabajan muchísimo este tema en Estados Unidos y nos han puesto en contacto. Hemos ido a Baltimore, hemos ido a San Diego, diferentes sitios, hemos podido compartir con el movimiento negro en Estados Unidos contra la policía, que es para pelo y radical. Oye, bien revolucionario. Yo no entiendo bien todavía por qué bueno, eso ya es... Tíranos al medio, que ahora esto se está poniendo interesantísimo con esta relación de Black Lives Matter y esa precisamente ese diálogo que se está teniendo. Eso es fundamental. Sí, ha sido... es un movimiento súper radical, súper revolucionario. Esa gente, ellos sí que, mira, bueno, es un movimiento, obviamente no es una sola cosa, ¿verdad? Seguro. Hay de todo también en ese movimiento. Hay un muchacho, D-Ray, no sé si conocen a D-Ray, el líder negro en Baltimore, ahora está corriendo para alcalde. Él se desarrolló como un líder de Black Lives Matter, es un líder súper elocuente, es un gran líder. D-Ray, búsquenlo en YouTube, y ahora está corriendo para alcalde en Estados Unidos. También estamos organizándonos con organizaciones allá, o sea, colaborando, como Campaign Zero, que precisamente es una organización que apoya a este movimiento. Ellos manejan los datos de uso de fuerza, no han incluido nunca a Puerto Rico. Estamos colaborando con ellos para que comiencen a incluir a Puerto Rico en esos datos y hacer análisis sobre la policía de Puerto Rico. Y no, lo que te iba a decir es que a veces no entiendo, porque he leído que Bernie Sanders no tiene el apoyo del voto negro en Estados Unidos. Pero ese movimiento es bien radical, igual que Bernie Sanders, por lo menos lo que yo he conocido, ¿verdad? De Black Lives Matter, es un movimiento... Ahora le diste otro giro muy interesante a la conversación. Debo decir que Black Lives Matter específicamente decidió no apoyar a ningún candidato en estas elecciones. Sin embargo, dentro del grupo hay diversidad de gente que independientemente sí está apoyando a Bernie Sanders. Pero como organización decidieron no involucrarse en apoyar un candidato en específico. ¿Qué hoy yo pienso de eso y otro? Eso es otra discusión, pero me parece muy interesante esta relación precisamente que se está teniendo con grupos en Estados Unidos
progresistas, radicales, que parten precisamente desde unas problemáticas muy, muy importantes, muy fuertes, en el caso de la comunidad afrodescendiente, afroamericana, latina, etcétera, y que, más interesante aún, están logrando aperturas en campañas políticas. Así que yo creo, y me parece muy interesante, que hay una efervescencia política en todos los Estados Unidos que es fascinante ver, y cómo pues se está revelando de diferentes formas, desde Black Lives Matter hasta Bernie Sanders. Y lo trajiste tú, no yo. Y tú lo dices en tu artículo de cierto modo, porque tú lo que dices en el artículo de Claridad que sale hoy, por cierto, el artículo de Juanqui, está en la portada del En Rojo. ¿Cómo es que se llama? Bueno, eso un lo pusieron socialista al año no hace daño. No hace daño, sí, eso pusieron. Sí. Él llama a que entremos a la guagua de la revolución, como quien dice, ¿verdad? Yo no, hay que ver, seguro. Yo todavía no estoy segura si es una revolución, ¿verdad? Pero es revolucionario, es revolucionario. Y él nos llama a entrar en esa guagua, bueno, pues. Y yo entiendo, ¿verdad?, lo que tú estás diciendo en ese artículo, pero estamos entrando a la guagua de muchas formas. Exactamente. Hay muchas formas de entrar a la guagua. De manera oficial o no oficial. Y con eso, ya que trajeron ese final de lo más interesante, ¿viste? No hay Bernie sale por adelante y por atrás, como sea. Y lo mismo Black Lives Matter. Volvemos la semana que viene en Puerto Crítico. Un abrazo, Miguel. Hasta luego. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.